Bienvenidos a la exposición del Grupo 15 de Proyecto Integrador. El tema que hemos seleccionado es el impacto de las variables macroeconómicas sobre la inflación del Perú durante el periodo 2016 y 2022, el cual ha sido elaborado por Luis Eduardo Mesa Vera y Mixi Rondón Salvatierra. En primer lugar, vamos a empezar con la introducción. En esta parte hemos hecho un pequeño resumen en el cual vamos a notar que las variables que hemos elegido son las siguientes. En cuanto a la inflación, es que está representada por el índice de consumo, de precios al consumidor. En cuanto al PBI, el tipo de cambio y la tasa de interés. Como vemos, también hemos introducido en esta parte un pequeño recuento de qué es lo que está sucediendo actualmente con estas variables macroeconómicas. En el caso de la inflación, vemos que por temas coyunturales hemos alcanzado el 8,09%, el cual es todo un hito en ese siglo XX. No se alcanzaba una cifra tan alta desde quizás el 2008 con la crisis financiera. De igual forma, en PBI tenemos las proyecciones del marco macroeconómico multianual del MEC, el cual pues está pronosticando que para el siguiente año vamos a crecer 3%, y al igual que este año con un 3%. Que bueno, si bien en el 2019 hemos crecido un 2,2%, igualmente en el 2018 alcanzamos un 4%, por lo cual vemos que si bien hay un poco más de puntos básicos de crecimiento, igualmente vemos que la tendencia está mostrando una desaceleración. En cuanto al tipo de cambio, consideramos que hay una alta variabilidad de este, en el sentido de que durante el tiempo de la pandemia hemos fluctuado entre diferentes márgenes, llegando incluso al 4,16%, perdón, al 4,16 soles. En cuanto a la tasa de interés, justamente a consecuencia de la inflación tenemos que hay una tasa de interés de 6,50, el cual ha sido incluso establecida antes de la reunión del el MEC, perdón, de la FEC de Estados Unidos, en el cual también elevaron su tasa de interés ante las problemáticas de la inflación. Igualmente vemos cómo es que a través del PBI, el tipo de cambio y la tasa de interés, queremos identificar los impactos que esas variables causan sobre la inflación para poder, en ese contexto en el cual se está decidiendo por controlar la inflación o la recesión, ver cuáles de esas variables son más incidentes en la inflación para hacer unas mejores políticas. Y en cuanto al el procedimiento de ese trabajo, encontramos que estamos planteando las siguientes partes de introducción, el método y los resultados. En la introducción podemos ver un claro ejemplo de la problemática en general en nuestro trabajo, tanto así como la elaboración de las preguntas específicas, los objetivos y la hipótesis. De igual forma, en el método estaremos esclareciendo cómo es que, qué procedimientos estamos tomando, qué tipo de diseño y, este, y cómo se ha venido elaborando el trabajo con las variables. Y en cuanto a resultados, veremos la discusión de los procedimientos macroeconómicos en función de las hipótesis, los antecedentes, y daremos paso a resolver la problemática para poder definir una conclusión y unas recomendaciones para los posibles hacedores de las políticas económicas. Y a continuación, justo mi compañera Mixi va a hablar sobre la problemática identificada. Para el planteamiento del problema, en esta subsección se desarrollará la interrogante que se identificó en la presente investigación. Para ello vemos que durante los últimos años los diferentes indicadores económicos han tenido un gran dinamismo en el crecimiento y desarrollo económico del Perú. A pesar de que en los últimos años se atravesó una crisis por la pandemia global, se ha podido reactivar la economía y actualmente un magia que se está volviendo poco a poco la realidad. Ante ello vemos que la variable inflación se ha visto afectada, la cual en el 2016 tuvo un porcentaje de 3,23% y hasta junio de este año presenta un porcentaje de 6,4%.
La inflación, según el Banco Central de Reserva del Perú, está caracterizado por el incremento permanente y generalizado de los precios en la economía. Esta variable ha sido impactada por el tipo de cambio, por ejemplo, que cabe mencionar que entre ambas variables existe una correspondencia inversa. Es decir, que un aumento en la inflación acabaría depreciando la moneda. Entonces, el aumento en los precios locales debe llevar a un aumento en el tipo de cambio para mantener los precios reales alineados con los globales. Y en junio de este año su venta está en 3 soles con 79 céntimos debido al impacto de la incertidumbre política y las dudas sobre el panorama económico por las nuevas variantes del coronavirus. Bueno, y como consecuencia se ve reflejada en la inflación de este mes con 6,4%. Por otro lado, el PBI es otra variable que en estos últimos años ha tenido una variabilidad que de cierta manera ha impactado en la inflación. Entre estas variables, según James Tobin y Robert Mundell, argumentan que existe una relación positiva entre la inflación y el PBI. Por otro lado, en la tradición keynesiana, en la curva de Phillips, normal plantea que una alta inflación se relaciona con una reducción del desempleo y un incremento de la actividad productiva. Estará continuando mi compañero. Y para terminar sobre los temas de inflación y la tasa de interés, encontramos que según el Fondo Monetario Internacional, un documento, un reporte de perspectivas macroeconómicas, hacen un análisis de cómo es que la inflación va a tener impacto a nivel mundial, ya sea en países de economías de grandes ingresos como economías de medianos ingresos. En el caso de las economías emergentes, tienden a tener una proyección de inflación del 9,5%, lo cual hace una gran afectación hacia ellas y obliga a los bancos centrales a implementar tasas de interés igualmente altas, al igual que la inflación, para poder controlarlas de mejor manera. Y a continuación, también en cuanto a la formulación del problema, como ya hemos visto las diferentes problemáticas que aquejan las variables que estamos proponiendo, vamos a proponer como problema general la pregunta de cómo han impactado las variables macroeconómicas en la inflación peruana en el periodo comprendido entre el 2016 al 2022, desde enero a junio del 2022. Y en cuanto a los problemas específicos, hemos desglosado tres preguntas específicas que nos pueden ayudar a comprender mejor el problema general. En cuanto a la primera pregunta es, ¿en cuánto influye el incremento del tipo de cambio en la inflación peruana durante el periodo comprendido del 2016 al 2022? La segunda pregunta, ¿cuál es el efecto del Producto Bruto Interno en la inflación peruana durante el periodo 2016 al 2022? Y la tercera pregunta, ¿qué relación existe entre la tasa de interés y la inflación peruana durante el periodo comprendido de los años 2016 al 2022? Y a continuación mi compañero Mixi. En la justificación del problema nos hacemos tres interrogantes. ¿Por qué, para qué y para quién? La principal motivación para desarrollar la presente investigación se encuentra en la importancia de identificar y estudiar los temas involucrados al desarrollo económico del país, así como las variables macroeconómicas. Y la presente investigación tiene como finalidad demostrar el impacto hacia la inflación dentro del periodo de estudio. Además, se busca desarrollar y contribuir en la determinación del impacto de las variables macroeconómicas sobre la inflación peruana, la cual, debido a distintos eventos externos, se ha visto como una variabilidad a lo largo de los años. Y finalmente, esta investigación permitirá tener una mayor perspectiva y ayudará en poder analizar estrategias, recomendaciones y soluciones frente a problemas de inflación. También para seguir aportando los conocimientos relacionados a la economía del país para los ciudadanos y autoridades correspondientes que les interesa abarcar estos temas. A continuación, ahí tenemos las referencias bibliográficas, algunas referencias bibliográficas del OSR, del MEF, algunos autores. En el siguiente capítulo, otras referencias y por último la base de datos
la cual abarca el periodo de estudios mencionado de enero del 2016 hasta junio del 2022, y las variables que es el de IPC de la inflación, el PBI, el tipo de cambio y el, Y la este tasa de es, interés. la tasa de interés, perdón. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias.